El Observatorio de Medios QITESO presenta Mediografía, una síntesis informativa de las noticias más relevantes de la semana. Salutaciones humanos, bienvenidos a Mediografía, la síntesis informativa de las noticias más relevantes de la semana del 5 de febrero al 10 de febrero del año 2016. Mi nombre es Rodrigo González. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Zelaya. Pues aquí andamos, Zelaya, estamos listos, así que vamos a comenzar. ¿Qué dicen los medios sobre los medios en México? Andrea Legarreta comentó: la policía investiga amenazas de muerte. Después de las fuertes críticas que se le hicieron a Andrea Legarreta por aquel comentario, don Rodrigo, sobre el incremento del dólar ante el peso durante el noticiero de Ciro Gómez Leiva, después en la réplica que le dieron, Legarreta admitió estar decepcionada por el seguimiento que se ha hecho en su contra. Bueno. Además, advirtió que la policía cibernética, porque sí, ya existe la policía cibernética, ya investiga las amenazas de muerte que se han realizado en su contra y se dijo dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias? Ya no estoy seguro de cuáles son las últimas consecuencias. Pues ella va a ir ahí. Sí, ¿no? Allá va a estar ella. Finalmente aseguró que tendrá, y escúchenme bien, que tendrá más cuidado en los comentarios que realice en el programa, ya que México, y la cito, es un país muy dolido y procurará abordar temas con la delicadeza que se requiere. Pues muchas gracias, Andrea. No, o sea, es que un comentario así, nada más lo que provoca es dejar en evidencia que si ya había dicho que lo que dijo sobre el dólar era una cosa que estaba en el guión, ahora diciendo que la regó, ¿no? Adjudicándose ella, no hablando en primera persona, o sea, primero sí fue del guión, luego fueron comentarios de ella, nada más deja más dudas. Exacto. Sobre que ahí hay un asunto de spots oficiales que no debería estar ahí. Exactamente. ¿No? Entonces, la retro que termina dejando peor a la señora Andrea Legarreta. No, pero bueno. El IFETEL va a definir si Televisa y América Móvil cumple con las reglas tras haberlos señalados como agentes económicos preponderantes en los mercados de telecomunicaciones y de radiodifusión. Esta evaluación, es decir, va de considerar o de evaluar si América Móvil y Televisa han cumplido con las reglas que se les impusieron hace 2 años. No. Tras haber dicho que Televisa y América Móvil son agentes económicos preponderantes, ¿no? Entonces, el coordinador general de Planeación Estratégica del IFETEL, Aldo Sánchez Ortega, explicó que se va a hacer esta revisión y que va a concluir en noviembre de este año. Ah, bueno, ¿no? Entonces empieza en noviembre, en marzo. En marzo y en noviembre. ¿Quién sabe qué sucede? Se van a tardar un rato. Entonces, en cuanto el Pleno va a determinar si mantiene las medidas de preponderancia que les había dado a cada uno de los agentes, si las disminuye, las aumenta, las cambia, si se multan. O sea, se va a hacer la evaluación, que va a tardar un rato, pero pues ya. Bueno, menos mal se va a hacer la evaluación. Pero pues se avisó, ¿no? Porque tendrían que cambiarse algunas cosas, ¿no? Pues sí. AT&T y Telcel irán a licitación de espectro radioeléctrico, don Rodrigo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó emitir constancias de participación para AT&T y Radio Móvil Dipsa Telcel en el proceso de licitación pública para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 80 MHz de espectro radioeléctrico disponibles en la banda de frecuencia conocida como AWS. De acuerdo con este mismo instituto, IFETEL, las frecuencias disponibles favorecerán el despliegue de tecnologías avanzadas como la 4G y la LTE, por sus siglas en inglés, Long Term Evolution. No, muy bien. Sí, ¿no? Y en la provisión de servicios móviles en todo el territorio nacional. Entonces, pues lo que hay un poco de duda al respecto, ¿no? Porque primero se había dicho que Telcel no puede participar en estas cosas. Sí, no, hay mucha duda, pero digo, si es que es cierto que favorecerán el despliegue de esas tecnologías, pues bueno, vamos a ver si es cierto. Pues ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y pues ahora en el delicado terreno de las agresiones y abusos contra periodistas, hubo mucha información al respecto esta semana. Hubo amenazas contra el periodista Víctor Vadillo del estado de Nuevo León, y el gobierno de Nuevo León pues sigue sin hacer mucho. Les platico qué sucedió más o menos, ¿no? Víctor Vadillo es corresponsal de CNN y recibió
mensajes de amenazas hacia su persona y a su familia, y esto como una respuesta a una investigación que hizo Vadillo sobre actos de corrupción en la Secretaría de Salud de Nuevo León. Entonces se denunciaron estos hechos, no salió la nota y se hizo viral en las plataformas digitales, y porque se señaló a un elemento de la Secretaría de Salud de Nuevo León como responsable de las amenazas. Entonces el periodista recibió, así, ¿no?, casual, una visita de un empleado de la Procuraduría Judicial local de Nuevo León para llevarle un citatorio en donde se le acusaba de difamación. O sea que primero lo atacan a su familia y luego lo quieren culpar de difamación. De difamación, ¿no? Okay. O sea, su trabajo fue una difamación de acuerdo a estas personas que fueron de la Procuraduría de Justicia local. Así es. Entonces... Sí, en lugar de protegerte, mejor busco cómo hago que me eches mentiras, ¿no? Si no es por una vía, es por la otra, ¿no? Así es. Pero bueno. Y bueno, ya sabemos que México es de los peores países para ejercer el periodismo en esta misma línea. Y de acuerdo con un informe de la Federación Internacional de Periodistas, la FIP, México es el tercer país más mortífero para periodistas. Publicado el pasado 3 de febrero, el informe hace un análisis del agravamiento de la violencia contra periodistas en los últimos 25 años, don Rodrigo, y del protagonismo que ha tenido en los índices de impunidad. Los periodistas, de acuerdo con el informe, 2.297 de ellos y otros trabajadores de prensa han muerto durante coberturas de diferentes eventos como guerras, revoluciones, crímenes y hechos de corrupción. Esta cifra incluye a 112 asesinados en el año pasado. Periodistas. Sí, 112 periodistas en el año pasado asesinados. De estos, 27 asesinatos tuvieron lugar en el continente americano. Y la lista global la encabeza Irak. La lista global está el número 1 con 309 muertes. Suena algo pues muy grave, ¿no? Sí, muy grave. La mayoría de las cuales ocurrieron en el 2003, que cuando Irak estaba teniendo más problemas, ¿no? Como ya lo sabemos. Después de Irak está Filipinas con 146 asesinatos y en el tercer lugar, como ya les dije, México con 120, que en los últimos años se ha convertido en uno de los países más peligrosos, o sea, es de los países que más ha escalado en esta lista para el ejercicio del periodismo, debido a que cayó en manos de la violencia del crimen organizado, así lo califica este estudio, los varones de la droga y sus cómplices en las administraciones de los estados, dice el informe. Que hay algo raro, ¿no? Digo, cuando estás en la misma lista que Irak y Filipinas, sí, hay algo extraño ahí, ¿no? Sí, y cuando no es un país que para nada tiene una guerra, que para nada tiene un problema de relación exterior, entonces el problema es meramente interno, ¿no? El nivel de violencia contra la prensa y sus trabajadores empeoró desde que la FIP comenzó a llevar el registro de los asesinatos. Ahí hay otra cosa rara. Durante ese primer año, en 1990, la FIP registró 40 muertes. Un asunto que no se ve que vaya a mejorar pronto. Sí, no se le ve cómo darle la vuelta en un corto plazo, don Rodrigo. Se encontró el cuerpo de una reportera en Veracruz. Más sobre el tema. La otra noticia sobre el tema. La reportera Anabel Flores su cuerpo fue localizado en la carretera de Coacnopalan, Oaxaca, después de que los familiares la identificaron y confirmaron que era ella. Entonces la Fiscalía de Veracruz pues ya después lo confirmó de manera oficial. Lo que sucedió fue más o menos lo siguiente. La madrugada del lunes, Anabel Flores fue secuestrada de su domicilio por un grupo de personas vestidas con uniformes militares, con chalecos antibalas, o sea, con todo ahí el armamento. La subieron a vehículos que tenían reportes de robo y se la llevaron a quién sabe dónde, ¿no? A un rumbo desconocido. Entonces la Fiscalía de la PGR solicitó a la Sedena y a la Marina que informaran si alguno de sus elementos había sido quien había participado en el secuestro de esta reportera, ¿no? Anabel tenía 32 años de edad, era mamá de 2 niños, uno recién nacido y otro de 4 años, y cubría hechos de inseguridad registrados en Ciudad Mendoza, en Nogales, en Maltrata y en Ixtazoquitlán. Ixtazoquitlán, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que sucedió después fue que la organización Artículo 19 publicó un documento en donde se reporta el asesinato de 84 periodistas en México y 171 casos de desaparición.
Nada más en el sexenio de Peña Nieto van 10 casos de asesinato, dos de estos en Veracruz, que es el estado que tiene el mayor número de periodistas asesinados. 17 periodistas asesinados del 2000 para acá. Qué cosa, ¿no? 11 de ellos han sucedido durante el gobierno del priista Javier Duarte, que inició en el 2010. Javier Duarte, todo un personaje. Ya hablaremos de él. De los 171 periodistas existen que bajo resguardo federal, 43 de ellos son del DF, 25 de Veracruz, 13 de Guerrero, 13 de Oaxaca, 10 de Zacatecas, 6 de Coahuila, 5 de Michoacán, 5 de Tamaulipas y 5 del Estado de México, pero cada estado tiene periodistas resguardados por el gobierno federal. Entonces la PGR informó que solicitó a las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina que informen si alguno de estos elementos participó en la detención de la reportera Anabel Flores con algún fin, ¿no? Seguramente la PGR fue a preguntarle a la Defensa y a la Marina y seguramente le van a decir, uy, yo creo que sí, ¿no? Sí, pero no, muy probablemente pero sí, bueno. ¿no? Y todavía se presume que la PGR no nada más pudo haber estado incluso en el domicilio de la reportera. Esto es lo alarmante. Pues vamos a ver en qué sale, ¿no? Pero esto todavía no es lo último que tenemos. No es lo último. Tenemos otros 23 sumados, 23 periodistas desaparecidos desde el 2003 hasta enero de 2016. 23 periodistas han sido desaparecidos en México sin que las autoridades hayan satisfecho la debida inquisición, ¿no? La verdad y la justicia en ninguno de los casos. Informó también artículo 19. El 96% de esas desapariciones, señala este mismo organismo, las coberturas periodísticas de las víctimas apuntaban a temas de corrupción y seguridad. O sea, estos reporteros... Hay un patrón ahí. Exacto. Estos reporteros desaparecidos siempre cubrían este tipo de temas, ¿no? Estaban involucradas autoridades de distintos niveles del gobierno y grupos de delincuencia organizada, ¿no? En este tipo de temas. De acuerdo con investigaciones en curso, o publicadas por los mismos periodistas antes de sus desapariciones, en 4 casos había autoridades militares involucradas, ¿no? Ojo al patrón, en 5 autoridades federales, en 4 autoridades estatales y en 3 autoridades municipales. O sea, fueron un total de 16 casos en los que estaba involucrado el gobierno desde alguna de sus ramas, ¿no? En 2 casos hubo amenazas previas por parte de militares, ¿no? O funcionarios municipales contra estos reporteros. O sea, la situación se vio venir y aún así no hubo protección. No se hizo nada, ¿no? En 5 casos las amenazas provinieron por sujetos desconocidos, ¿no? El artículo 19 destaca 3 características del deficiente trabajo de las autoridades para poder esclarecer los crímenes contra estos periodistas. Impunidad total, que de esa ya estamos todos enterados. Deficientes procesos de búsqueda, que a nadie sorprenden. No sorprenden. Y la localización o identificación. No, estar detrás de alguien. Sí, señor. Y que las posibles causas de desaparición de las víctimas no son agotadas como líneas de investigación. Muy bien. Artículo 19 advierte, don Rodrigo, que la función de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, que, bueno, pues debería de tener mucho más injerencia, ¿no?, en el asunto, se ha limitado exactamente a colaborar con las autoridades estatales, contrario a su facultad para traer el caso a investigar una posible desaparición forzada. No hay instituciones como designadas para estos casos que se necesitan, y las que hay, pues no les toca hacer lo suyo, ¿no? Exacto. Pero bueno. Se limitan. Y en temas de otro ámbito, pero pues también importantes, la televisión abierta pierde 15% de su audiencia. En los últimos 3 años, el consumo de programas de televisión abierta disminuyó 15.25% debido a la competencia que le genera la televisión de paga en internet, los servicios de video en demanda, de acuerdo con un informe publicado por el IFETEL y por diversos analistas. La disminución del consumo de televisión abierta puede estar relacionado con... Estoy seguro que está relacionado. Así es, que eso es lo que vamos a explorar después, con un efecto de una situación de consumo de contenidos por tipo de canal y la preferencia para armar su propia programación, ¿no? Al integrar
la televisión de paga y los sistemas de los servicios por streaming. Así es. Entonces esto se confirma con los incrementos de los niveles de penetración a nivel nacional de la televisión de paga, ¿no? Esto es un parafraseo del informe publicado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También se publicaron cosas como que el contenido por internet en canales como YouTube y los servicios como Netflix habla de que la gente está teniendo una mayor demanda por más por servicios más plurales de contenidos diferentes. La televisión abierta parece que se ha encerrado en un modelo que no da mucha diversidad en términos de contenidos, afirma el propio instituto, y pues esa puede ser una de las razones por las que la televisión abierta está... Hay gente que sugiere que está como en una crisis, ¿no? Está en crisis la televisión abierta, y sin lugar a dudas es por esta inclusión digital que han tenido las ODTs como Netflix, como Cinépolis Click, ¿no? Estas plataformas en internet. ¿Qué dicen los medios sobre los medios en el mundo? Julian Assange, también para terminar con este noticiero, el creador del sitio de web Wikileaks, y acaba de recibir un fallo de la ONU, ¿no? El asilo político de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres podría concluir próximamente, luego de que un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU se declarara que existen irregularidades en su detención. Assange, quien es requerido por la justicia sueca para presentar la declaración por 2 imputaciones de abuso sexual, recurrió a la ONU como último recurso en la batalla legal que lleva desde 2010, en donde se hicieron los leaks, ¿no? Uh-huh. Las autoridades británicas, obviamente, y suecas se han mostrado inflexibles con la ONU respecto y aseguraron que el panorama de Assange no cambió, no ha cambiado y no cambiará, ¿no? El gobierno británico afirmó que en caso de que Assange ponga un pie en la calle, será inmediatamente detenido. O sea, las autoridades británicas y la ONU y para las nada, suecas no se llevan, dijeron que diga lo que diga la ONU. Ellos, si Assange sale de la embajada en donde está protegido en la embajada de Ecuador, lo van a agarrar y lo van a detener, ¿no? Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Así es. Bien. Y pues este fue el resumen semanal, mediografía del Observatorio de Medios de Q y TESO. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Rodrigo González. Yo soy Carlos Zelaya. Les agradezco a todos por habernos escuchado y a ti, Rodrigo, por haberme acompañado. Esto fue Mediografía. Muchas gracias. Un honor. Muchísimas gracias, Zelaya. Y les pedimos que nos sigan en nuestras plataformas digitales, en Facebook, que nos busquen como Observatorio de Medios Q y TESO, en Twitter, @QMedios, en YouTube como Q y TESO TV, y en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx. En todas estas plataformas van a poder escuchar este podcast y futuras emisiones que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Mediografía, una producción del Observatorio de Medios Q y TESO. Visítanos en nuestra página de internet qmedios.iteso.mx.